Y la otra pregunta, el otro aspecto importante con esta pregunta es que esta alta valoración sobre la democracia prácticamente se ha mantenido en estos niveles altos, entre 7 y 8 de cada 10 salvadoreños, en la medición de 2004, 2006 y 2008. ¿Qué tiene que ver con esas percepciones? Decime un país que esté muy mal en términos de percepción de democracia. Mira, en términos de satisfacción... O sea, porque podríamos decir mucho, digamos, bueno, un país que viene saliendo de una guerra debe, digamos, debe percibir muy buena la democracia, ¿no? O además, un país con historia dictatorial o autoritaria, sin duda, digamos, que ha aprendido a querer a la democracia. ¿Será eso? Hay varias cosas, pero quizás una de las cosas que revela el estudio, y ya lo decía Ricardo, es que ciertamente El Salvador está como en esos niveles intermedios en el tema de actitudes que favorecen a la democracia. Pero ciertamente eso implica que hay países que están mucho mejor que nosotros y otros países que están peor. Para tratar de responder a tu pregunta en el tema de democracia, por ejemplo, Haití o Ecuador puntúan mucho más bajo que El Salvador en tema de apoyo a la democracia, ¿no? Y eso no es raro, porque obviamente si vemos Haití es un país que incluso tiene problemas para constituir un Estado, inclusive. Ecuador, que ha tenido mucha inestabilidad política en los últimos años. Guatemala o Nicaragua también están por debajo de El Salvador. Pero, por el otro lado, por encima de El Salvador tenemos un vecino, que es Costa Rica. Y obviamente nadie va a negar que Costa Rica ha sido por muchos años uno de los países más estables democráticamente. Y la gente responde también de esa manera. Es decir, la gente favorece a la democracia y en general tiene una cultura política que favorece mucho a la democracia. ¿Cuáles son los problemas de la democracia que se ven más claramente? Hay un tipo de problemas que afectan a la democracia que tienen que ver con gobernabilidad, ¿no? Y básicamente, bueno, hay varios, pero desde el punto de vista del estudio hay como tres que son importantes. Uno es el crimen, que en el caso salvadoreño es obvio. El otro es el tema de la economía, que también es obvio, pero que afecta también a todos los países. Y el tercero es el de la transparencia, es decir, el tema de que el gobierno sea transparente. Estos tres problemas, para decirlo de manera general, afectan el apoyo a las instituciones fundamentales de la democracia. Por ejemplo, si la gente se siente insegura, si la gente ha sido víctima de la delincuencia, obviamente, esta gente suele apoyar menos o tener actitudes que apoyan menos la democracia que otra gente. Si la gente ha sido víctima de la corrupción, por ejemplo, si es víctima de sobornos, si es víctima de algunas cosas que pasan en el Estado con falta de transparencia, eso afecta el apoyo a la democracia. Y también el tema económico. El tema económico, que es ahora un tema de moda, es básicamente uno de los problemas fundamentales a la hora de la gobernabilidad democrática. Ok, vamos a un corte. Volvemos rápidamente. Quiero que hablemos de corrupción, volviendo al corte, porque obviamente aquí hay cosas que la gente está diciendo, ¿no? Aunque no somos el país que aparece como más corrupto, pero sí, digamos, cierto, la gente está señalando algunos hechos que le molestan de corrupción permanentemente en el diario vivir. Ya volvemos. Bueno, en corrupción, cuando se mide los países, estamos en el 9º lugar, ¿no?, de 22 países. O sea, un poquito mejor que la media de América Latina. Pero no significa eso, digamos, cierto, que no tengamos nivel de corrupción. Dice que el 14% de los salvadoreños han sido víctimas de la corrupción. ¿De qué manera? Quizás el informe en el tema de corrupción utiliza dos mediciones. La primera, que podría llamársele el indicador más objetivo, que es la pregunta si el encuestado ha sido víctima de un acto, y se plantean algunas situaciones que se pueden comentar más adelante. A eso se le llamaría el dato de la victimización como un indicador más objetivo, porque ha habido una experiencia, un contacto, y la otra es la percepción subjetiva que hay con respecto a qué tan generalizado o no está el tema. Lo interesante de aquí es que ese sería un poco el dato, y se puede luego comentar, de victimización, pero que también tiende, dijéramos, a coexistir con una percepción bastante más generalizada sobre la problemática de la corrupción,
Y lo que sería importante destacar es que en el 2004, por ejemplo, el 36% opinaba que la corrupción estaba muy generalizada. En la medición del 2008 ha subido de 36 a 43,9. Es decir, ha habido en los últimos años esta percepción subjetiva de que este es un problema bastante generalizado y un problema relevante para el país. ¿Dónde se produce la corrupción? ¿Te lo revela el estudio de alguna forma? Quiero añadir sobre esto que en el estudio medimos la corrupción de cierta manera, no todos los tipos de corrupción, porque obviamente es imposible medir ese tipo de corrupción más compleja, más elaborada, que puede tomar lugar en oficinas de gobierno. Como medimos la corrupción en este caso es aquella basada básicamente en los sobornos, es decir, la gente en la calle que ha sido víctima del policía que le pidió mordida para dejarlo tranquilo, de la persona que cuando va a la municipalidad o va a una oficina de gobierno le piden un dinero extra ilegalmente para poder hacer el trámite. Más rápido. Exacto. También dice acá que en las escuelas. En las escuelas. O sea, cuando le cobran de más. Exacto. Cuando le sacan plata extra, la gente lo siente, eso es corrupción. Es corrupción porque no está dentro de los límites del marco legal, ¿no? Cuando las escuelas empiezan a pedir dinero o algún profesor pide un dinero extra que no debería de pedir. Todo eso son las cosas que hemos medido como corrupción y obviamente se refieren a ese tipo de corrupción. Ahora, me llama la atención que salga mejor evaluado Honduras que nosotros. En ese tipo de corrupción, pero no hay una diferencia fundamental. Estamos casi en el mismo nivel, es decir, estamos casi en el mismo nivel porque las diferencias son pequeñas. Quizá las diferencias fundamentales están, por ejemplo, con países como Jamaica, Ecuador, Perú, Argentina, Haití o Bolivia, donde obviamente son altísimos niveles de corrupción, ¿verdad? Ahora, indica esto que no somos un país altamente corrupto. Viendo la gráfica, te aparece El Salvador dentro de los males, digamos, de nuestra América Latina. Yo lo pondría, yo personalmente lo pondría no en el vecindario que estamos. No en el vecindario de América, peor. En el vecindario de América Latina. ¿Ya? Obviamente, si comparamos esto con otros países, obviamente con Europa o con otros países, probablemente no salgamos tan bien. Pero obviamente, el vecindario que tenemos es un vecindario que lamentablemente es algo que se debe trabajar en el tema de transparencia en muchos de estos estados. Ok. Otra es la delincuencia. Otro de los problemas de la democracia, ¿no? Que tú lo mencionaste más o menos. ¿Cómo tenía las cifras por aquí también de delincuencia? También aparece un nivel intermedio. Señala que el 19% salvadoreños fueron víctimas de delincuencia este año. Correcto. Yo quisiera aprovechar, con relación al punto anterior que se tocó, señalar que el informe, el estudio, con relación a temas como la corrupción, el tema de la criminalidad o de la delincuencia, no solamente reporta, dijéramos, la victimización o la percepción subjetiva o algunos datos de quiénes son más víctimas, algunas características, sino que también plantea otro punto que nos parece relevante y es que se explora el impacto que eso tiene con relación a la democracia. Y lo que se va hallando es que aspectos, por ejemplo, como la percepción de corrupción o la victimización por corrupción y de igual manera la victimización por crimen o la percepción de inseguridad tienden a ir erosionando la confianza de los ciudadanos en las instituciones del sistema político, tienden a ir erosionando la confianza en la democracia. Entonces, no solo es un problema... Yo no sé si estas cifras que ustedes obtienen son diferentes a las que se han obtenido en otras encuestas en El Salvador, ¿no? Porque yo me acuerdo de algunas cifras que se han dado en relación a, y esto lo ha hecho básicamente, tengo entendido, la NEP, que ha hecho algún tipo de estudios o FUSADE en relación al número de víctimas de delincuencia o de violencia en el país. ¿No han podido comparar eso, no? ¿Cómo no? Y tiende, dijéramos, a coincidir con otros estudios en el porcentaje. Lo que ocurre es de que lo que en victimización por delincuencia se refiere, la encuesta no permite capturar todas las distintas dimensiones que tiene el fenómeno, sino algunas de ellas.
Por ejemplo, no es un instrumento la encuesta adecuado para captar problemas que tienen que ver con violencia intrafamiliar. No capta otras dimensiones de la problemática, sino que acá tiende, dijéramos, a presentarnos una imagen sobre una parte de esa problemática, y este probablemente es un aspecto que vale la pena tomar en cuenta.